Saludos a los que nos se conectan ahora. Vamos a dar comienzo a nuestro masterclass gestionando equipos híbridos. Hoy nos acompaña Estil Martínez, consultor de nosotros en República Dominicana y aquí apoya también Puerto Rico. Así que no le quiero tomar mucho tiempo, Estil, para que puedas compartir con los participantes qué va a incluir y cuál es la importancia, ¿verdad?, de gestionar equipos híbridos de manera efectiva. Así que gracias, Estil, por estar con nosotros. Gracias a ti, Yolén, y contento de estar nuevamente compartiendo con ustedes sobre el tema del trabajo híbrido. Yo creo que es un tema sumamente interesante. Para mí es un tema que debe de estar en la mente de todos los líderes de las instituciones a raíz de que en este proceso donde venimos a la normalidad o a asumir una nueva normalidad provocada por una pandemia, los líderes de las organizaciones deben de buscar las diferentes formas para cómo retener a los colaboradores, de cómo provocar mayor productividad, mayor satisfacción en cada uno de los colaboradores y poder adaptar todo lo que tiene que ver con el tema de producir, con el tema de ser más efectivo a través del trabajo híbrido. Y no es, y ya lo he planteado otras veces, cuando hablamos del trabajo híbrido no estamos hablando de una moda, estamos hablando de algo que que la misma realidad nos lo impuso, y fue en ese 2020, 2021, donde más aumentó el teletrabajo y lo que tiene que ver también con la educación a distancia. Es decir, la realidad de la pandemia llevó a que ciertas industrias comenzaran simplemente a adaptar sus modalidades de trabajo con el propósito de continuar produciendo, de no cerrar sus oficinas o no cerrar lo que tiene que ver con sus operaciones. Y por ende, el trabajo híbrido ha venido a ser una realidad que ha venido de manera agresiva, pero ha sido bien acogida por las diferentes profesionales los diferentes profesionales en términos general, no importando las industrias. Y es claro de que no todas las industrias pueden hacer trabajo híbrido, pero la mayoría realmente sí lo puede hacer. Y ahora bien, algo importante con todo esto es que el trabajo, todo este cambio que ha habido a raíz de la pandemia ha provocado muchos términos extrañísimos. Términos como full remote, remote first, all desking, trabajo híbrido también, y lo que tiene que ver también con hot desking. Y vamos a ver todos estos conceptos como de una manera u otra es un intento de las organizaciones, de las industrias, en dar respuesta o poner un nombre a lo que es el trabajo que se está haciendo o a las modalidades que están adoptando. Y muchos de estos conceptos no están muy claros, pero en este caso vamos a ver cómo a la luz de los datos, cómo vamos a ir definiendo estos conceptos. Y bueno, cuando hablamos de trabajo híbrido, estamos hablando de una modalidad fusionada. Y esto lo primero que hay que hacer es definir o establecer cuáles son las modalidades actuales del trabajo en este momento. Y tenemos tres. Tenemos la presencial, tenemos el teletrabajo y por ende también el trabajo híbrido. Cuando hablamos del trabajo presencial y del teletrabajo no hay que hablar mucho. El presencial es las personas se transportan desde sus hogares o desde donde estén y van a la oficina. Eso es clásico y elemental. Y el teletrabajo, estamos hablando que las personas simplemente se quedan en sus casas o van al lugar que les agrada o que les gusta, un café,
un espacio de coworking, etcétera, y trabajan desde ahí por un asunto del espacio y de economizar tiempo en términos de distancia. Sin embargo, el amplio espectro que hay entre estos dos aspectos de lo presencial y el teletrabajo, entonces genera lo que es el trabajo híbrido. Estamos hablando que esta fusión tiene muchas variantes que de una manera u otra las empresas han comenzado a utilizarlas con el propósito de poder satisfacer sus necesidades, no simplemente las necesidades de ellos como organizaciones, como industrias, sino las necesidades de sus colaboradores, de sus líderes, con el propósito entonces también de dar respuesta a otras realidades sociales, familiares y de otras áreas de la sociedad, como tiene que ver con aquellos colaboradores que tienen hijos y que han tenido que de una manera u otra ver combinado que desde la escuela hay esta modalidad también de lo híbrido. Debemos entender y dejar claro que cuando hablamos de trabajo híbrido son aquellas opciones que combinan el trabajo presencial y el trabajo remoto en una misma nómina o en una misma plantilla. Hay empresas en lo que tiene que ver con los teletrabajadores y los colaboradores de oficina que son fijos. Es decir, estamos hablando de cómo lo manejan, que son totalmente fijos. Dígase, el que trabaja en la oficina está claro, o mejor dicho, el que trabaja hace teletrabajo, lo tiene que hacer desde un solo lugar. Siempre lo va a establecer desde su casa. Es un asunto ya de los niveles de rigurosidad o rigidez que pueda tener una institución o una organización. Hay otras en las que la misma fuerza laboral va rotando. Dígase que en un momento dado puede estar unos días en la oficina, unos días en la casa, y los que están en la oficina, entonces varios días a la semana llegan a estar en la casa, y viceversa, los de la casa llegan a estar en la oficina, y hay toda una rotación. Y podemos ver cómo las diferentes empresas más reconocidas en el mundo están asumiendo estas modalidades. Por ejemplo, hablemos de Apple. Apple definió que sus colaboradores estén 3 días en la oficina mínimo y 2 días desde sus casas. En el caso, por ejemplo, de Google, tiene que el 60% de sus colaboradores irá a sus instalaciones al menos 3 días y ofrece la posibilidad de trabajar remoto por lo menos unas 4 semanas completas durante el año. Estamos diciendo que cómo esto se convierte también en una configuración del trabajo o de aspectos gratificantes o de elementos que pueden ayudar a los mismos colaboradores a desintoxicarse del espacio laboral o a poder satisfacer una necesidad específica desde la casa. Ahora, hay otras empresas como Salesforce que es mucho más flexible, y estos dan la opción de que se acuda a sus sedes entre 1 y 3 días, dígase a gusto del trabajador, del colaborador. Aún se establezca esta modalidad, siempre va a haber dentro de las empresas esa configuración donde hay profesionales que van a ir directamente a la oficina por un asunto del tipo de funciones que tiene ese colaborador. Ahora, hay otros tipos de trabajo o de nombres que lo introduje de un principio, que es importante que además de estas modalidades, entender que estos nombres también definen aspectos del trabajo híbrido. Es decir, todo lo que voy a mencionar en este momento son
formas de definir el trabajo híbrido. Estamos hablando, por ejemplo, el remote OK. Remote OK es aquel trabajo híbrido donde la mayoría de la plantilla van a estar fuera de la oficina. Está el remote equal, donde hay un equilibrio de ambos grupos, donde hay una especie de 50-50 de trabajo en la oficina y trabajo desde la casa. Fíjense en esto, el trabajo híbrido tiene que ver con la modalidad que adopta la empresa. Y vamos a ver cómo esto impacta. Pero también está el remote first, que es que asumen que la mayoría de los empleados van a estar lejos de la oficina, incluido los altos cargos. Ahora, ¿qué no se considera trabajo híbrido? Aquellos que tienen que ver con el full remote. Dígase, ese trabajo que es todo el mundo de manera muy directa, fuera y lejos de la oficina. Y bueno, estoy tratando de compartir con ustedes todas estas informaciones, porque el trabajo híbrido ya no es algo que nosotros lo debemos de ver como algo nuevo. Así como fue acelerado la adoptación de esta modalidad, también ha sido rápida su evolución. Y por tal razón, las organizaciones tienen que prepararse con el objetivo de aprender a diseñar todo lo que tiene que ver con el trabajo híbrido. Y eso nos lleva a un concepto muy interesante, y es que el trabajo híbrido es un traje a la medida. Es un traje a la medida porque cada organización puede definirlo de acuerdo a su realidad, de acuerdo al tipo de industria que es. Y esto ayuda y hace que sean totalmente más productivos, porque no se trata de adoptar un enlatado. Se trata de definirlo estratégicamente y que responda a las necesidades, ojo, de las instituciones y de sus colaboradores. Ahora, todo esto ha traído algunas preguntas o algunos puntos que debemos tratar. Si vamos a hablar de trabajo híbrido, entonces es necesario que cada colaborador tenga un escritorio. Y es una pregunta muy interesante, porque el trabajo híbrido no simplemente define la forma en que vamos a trabajar, sino también la inversión, la reestructuración de los espacios, y se cuestiona la necesidad de tener todas esas infraestructuras, todas esas escritorios o equipos. Y por tal razón, entonces, es una respuesta que tenemos que dar. Y por eso muchas instituciones han adoptado lo que tiene que ver con el hot desking, es decir, mesas compartidas sin asignar, en la que el colaborador se puede sentar donde quiera y trabajar con su portátil o tableta. Sencillamente, como hay una rotación, nadie tiene un escritorio específico, pero está todo lo que es esa calendarización de esa rotación, y por ende simplemente llego y me siento donde me sienta más a gusto en el momento y puedo hacer mi trabajo. Llevo mi laptop, llevo mi tableta y produzco en cualquier espacio, por ende no tengo que tener un escritorio fijo. Ahora bien, hay algunos que son todavía más radicales en ese sentido, y yo le diría radicalmente flexibles, porque todo esto tiene que ver con los niveles de flexibilidad que tienen las organizaciones, las industrias. Y ese nivel de flexibilidad, en el caso de Dropbox, vemos que ellos hablan de no desking, dígase, no escritorio. Y lo que hacen es que sencillamente tienen mesas grandes, como mesas tipo juntas, donde las personas llegan y se sientan, trabajan, no tienen un escritorio, porque toda su información está en las nubes, está ahí y trabaja de donde quiera
que desde donde desea o quiera, en la oficina o donde están distribuidas todas las mesas. Por ende, se trabaja desde la casa y en esos momentos donde hay ir a la oficina, no tiene que buscar un escritorio específico. En la oficina de este servicio de almacenamiento en la nube no hay escritorios individuales, es decir, solo espacios de reuniones, como les decía. Ahora, en cuanto a esto, también podemos hablar, luego de ir desglosando todos estos puntos. Ojo, me gustaría simplemente seguir planteando y describiendo. Ojo, estamos hablando de que tenemos 3 modalidades de trabajo: presencial, teletrabajo y el trabajo híbrido. Que el trabajo presencial y el trabajo y el teletrabajo son sencillos de definir, pero que en el caso del trabajo híbrido se ha evolucionado tanto y tiene tantas variables que es necesario poder y saber definirlo. Y esto nos lleva al punto último que les planteé de si es necesario los escritorios dentro de las oficinas o un escritorio específico para un colaborador, ya que como la gente está rotando, no necesito tener tanto inversión en mobiliarios, sino más bien en equipos. Y por tal razón, las personas llegan a la oficina y se sientan en el escritorio que desean o que esté disponible en el momento en el que lleguen. Pero también hay equipos distribuidos. Son departamentos y áreas completas que en la misma área tienen diferentes modalidades y como equipo, sencillamente uno puede estar en su casa, uno puede estar de viaje, otros pueden estar desde donde deseen, otros en la oficina. Y aquí lo que vemos es que hay una distribución de equipos de la organización y se reúnen o producen a través de las asignaciones de su trabajo, entre otros aspectos. Ahora bien, yo quiero que frente a todos estos elementos que hemos tocado con relación al trabajo híbrido, la pregunta es, si hay tantas variantes, ¿cómo me hago? ¿Cómo hago para poder, qué debe de ocurrir ahora? ¿Qué debo hacer para yo poder responder al trabajo híbrido, o más bien para poder adaptarme a esa realidad y poder tener más impacto, producir más, tener mayores resultados dentro de mi organización? Yo creo que en este momento debemos de sentarnos y preguntarnos, ¿cómo afecta el trabajo híbrido a mis contratos? ¿Cómo los contratos que antes simplemente hablaban de un horario de trabajo, cómo ahora yo puedo tener o definir esos contratos que tienen que contemplar el trabajo híbrido y todos los elementos que eso implica? Otro aspecto o otra pregunta que debemos de hacernos: ese trabajo el trabajo híbrido, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a configurar? ¿Lo voy a configurar un 50-50? ¿Las personas van a estar 50% en su casa y 50% en la oficina? ¿O un 70-30? O en el caso de los niveles más radicales de la flexibilidad, un 90-10, donde las personas van a estar un 90% fuera de la oficina y ese 10% para entregables o, digámoslo así, para reuniones específicas o situaciones ya muy puntuales. ¿Cómo lo defino? ¿Qué hace o qué me lleva a mí a definirlo así? Y esto es sumamente importante e interesante hacerte estas preguntas, porque todo va a depender de tus objetivos estratégicos. ¿Cómo tus objetivos están siendo compartidos con la institución? Recuérdense que el trabajo híbrido tiene varios propósitos, o le podemos asignar varios propósitos. Un propósito principal tiene que ver con continuar produciendo, pero a la vez
generar una experiencia del colaborador. No se trata únicamente de las necesidades de la organización. Se trata también de los colaboradores y tenemos que generar una experiencia. Y lo otro tiene que ver con la satisfacción en medio del proceso. Es decir, cómo los colaboradores y cómo la organización, luego de implementar el proceso, cómo sienten que se están logrando los resultados. Ahora, ese lograr los resultados es una combinación de la modalidad, pero también de los objetivos o de cómo históricamente ha sido compartido los objetivos dentro de la organización. Sí, en este caso no hay una socialización clara de los objetivos de la organización, de cómo ese colaborador siente que sus acciones contribuyen al logro de las metas, de qué tan útil se siente ese colaborador. Si no está claro en ese sentido, entonces el impacto va a ser contraproducente. Y por tal razón no es un problema, no sería un problema de la modalidad, sino más bien de cómo el liderazgo socializa o ha socializado los objetivos de la organización. Y en este caso debe estar claro que estoy hablando de todo lo que tiene que ver por la gestión por objetivos de la institución. Otro punto tiene que ver con cómo hacerlo, cómo yo puedo hacer este diseño. Y en este diseño un aspecto fundamental tiene que ver con el espacio y con el tiempo. No todos los colaboradores desean estar en sus casas. Y pudiéramos poner algún ejemplo sencillo. Vemos quizá una joven o un joven soltero que está estudiando y dentro del apartamento donde vive con otras personas del cual no tiene control, y pudiera ser que esa joven o ese joven que ama su libertad pero quiere trabajar, no puede producir desde su casa porque el ambiente no es el adecuado. Por ende, va a preferir irse a la oficina. Pero vemos quizá al adulto, a esta persona que quizá está con su familia, que en horas de trabajo sus hijos están en la escuela y tiene ese espacio y puede evitar esa hora y media o esas 2 horas desde su casa al trabajo, a la oficina, puede evitarlo quedándose en la casa, y eso puede impactar sus horas de sueño, su nivel de relajación, puede impactar todo el estrés que provoca el manejar, y puede de una manera u otra preferir ese adulto quedarse, claro está, en su casa para poder rendir mucho más, porque la realidad interna del hogar se lo permite. Entonces, estamos hablando que el diseño implica un análisis, implica, no es un asunto de establecerlo, un asunto de analizarlo, de poder hacer un levantamiento y ver qué le conviene a los diferentes colaboradores y poder adaptar. Como les dije, el trabajo híbrido es un traje a la medida. Por ende, reitero, debemos de revisar los tipos de contratos que tenemos o que elaboramos. Otro aspecto que debemos de considerar tiene que ver con la tecnología. Y en el aspecto de la tecnología es qué equipos necesito o cuáles equipos debo de proveer a mis colaboradores, además de equipos, con qué tecnología cuento para trabajo colaborativo, para conectarme a través de videoconferencias, cuál es la capacidad del internet dentro de las casas o del hogar. Cuando mando a mis colaboradores a la casa, dentro del contrato se estipula
que se le dé alguna asignación para el pago de la energía o más bien del internet que está utilizando para que no tenga dificultades en ese sentido. Son elementos que debemos de analizar, pero reitero, debemos también analizar lo que tiene que ver con la tecnología en términos de los programas, de las aplicaciones que nosotros utilizamos. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿cuáles aplicaciones están utilizando los equipos? Muchos equipos o muchos de los equipos de trabajo están utilizando programas o aplicaciones o plataformas que no son oficiales de la institución y por ende mucha de la información de la institución anda distribuida a través de muchas aplicaciones. Posiblemente esto no sea un problema per se, pero la institución debe definir cuáles son los programas oficiales que debe de utilizar, cuáles son esas aplicaciones o esas licencias que tiene dentro de la organización con el objetivo de optimizar los recursos ya existentes. Por tal razón, cuando hablamos de diseñar el trabajo híbrido, va desde la disponibilidad y desde la necesidad de la organización, de los colaboradores, pero también desde las tecnologías que tenemos disponibles, los recursos y equipos para poder entonces saber cómo aplicar el trabajo híbrido. Todos estos elementos usted los va a ver dentro de esta capacitación que daremos prontamente, donde usted no simplemente va a escuchar sobre el trabajo híbrido y sus definiciones, sino va a aprender primero a hacer un diagnóstico de los recursos existentes dentro de su organización, va a poder identificar la disponibilidad y las necesidades de sus colaboradores y va a poder entonces capacitar y enfocar a los diferentes líderes de equipo para que puedan ordenar su trabajo y puedan hacerlo eficientemente. Desde el hecho de cuántas reuniones a la semana van a tener, cuántas reuniones al día, si van a tener reuniones diarias o semanales, o si van a hacer una agenda semanal y simplemente va a haber una segunda reunión para poder evaluar o medir si realmente se lograron los objetivos de la semana. Todos esos elementos vamos a tocarlo en esta capacitación y yo los invito a que puedan tomar este entrenamiento con el propósito de que puedan darle respuesta dentro de sus organizaciones. Y aunque la organización no asuma esta modalidad, aunque la organización no asuma que va a hacer un trabajo híbrido de manera oficial dentro de sus políticas, usted puede, de una manera u otra, poder coordinar cuáles van a ser las cajas de herramientas que usted va a utilizar para poder entonces darle respuesta a esos colaboradores que por una necesidad ya están desde su casa. ¿Qué programa vamos a utilizar para hacer videoconferencia? ¿Cuál programa vamos a utilizar para subir los archivos a la nube? Esa plataforma de almacenamiento en la nube, ¿es de la organización o es el particular del colaborador? Todos esos elementos debemos de definirlo. Yo creo que es una gran oportunidad para usted poder participar y ver realidades de otras organizaciones, ya que vamos a tener plenarias que van a permitir compartir cuál es esa realidad que tenemos y que tenemos que darle respuesta a través de un diseño eficaz del trabajo híbrido. Gracias, Estil. Déjame, pero que ¿me escucho? Sí, sí te escuchas. Sí, ok. Gracias, Estil, por la información y así mismo como les compartía Estil, vamos a estar brindando este curso de 3 sesiones, es un curso corto, es de los que hemos brindado cortos, puedes poner la promoción. Así que puede comunicarse con nosotros quien esté interesado en participar en este
curso se llama Equipos Híbridos, Diseño y Gestión del Trabajo. Son 6 horas, 3 sesiones de 2 horas, de 5:30 a 7:30, martes y jueves, y las fechas son 28 de junio, 30 de junio y 5 de julio. La gente que esté interesada puede llamarnos al 787-919-7715 o puedes escribirnos a learning@fidelisllc.co. Ahí sería bueno, Steve, yo sé que lo hablaste de manera general, pero ahí están, ¿verdad?, los objetivos que habíamos designado para ellos, que lo hablaste, pero quisiera que lo repasara un momentito, si lo puedes subir, Enrique. ¿Verdad? Y los compartiste, pero cómo se entrelazan, ¿verdad?, con el diseño que tienes en esas 6 horas. Y luego de eso tiene para que Steve vea el próximo, ¿cuál es? Y los temas de los módulos. Correcto. Ahí sería ideal, Steve, que por lo menos de manera general nada más puedas hablar de los 3 módulos, si quieres agrándarlo. Sí, y gracias, Yolén, por hacer esta parada, porque de una manera u otra, el objetivo es que ustedes se interesen en todo lo que tiene que ver con este curso, con esta capacitación, que va a ser una capacitación práctica. Va a ser una capacitación que, como tenemos 6 horas, no vamos a trabajar, vamos a hablar, a ver unos contenidos específicos, pero que a la vez vamos a ir directamente a analizar y a profundizar sobre esos elementos que tenemos que hacer para poder inmediatamente diseñar el trabajo híbrido. A mí me gustaría primero que subamos a los objetivos, por favor, Enrique, y a la página anterior, y veamos que tenemos, primero, es socializar sobre la gestión por objetivo como aspecto para la productividad y el trabajo remoto. He dicho en otros momentos que el trabajo híbrido está al servicio de los objetivos organizacionales y de la experiencia del colaborador. Por tal razón, si hay una brecha muy amplia en este punto, puede ser que aunque hagamos un buen diseño, no tengamos los resultados deseados porque los colaboradores no van a entender cómo ellos cuascan en el proceso. Si no lo entendieron antes, no lo van a entender ahora. Por ende, necesitamos definir claro, o mejor dicho, socializar muy bien lo que tiene que ver con los objetivos. Y ojo, cuando hablamos de la socialización de los objetivos o de la gestión por objetivo, no estamos hablando de darle a los colaboradores los objetivos institucionales, es socializarlos y cómo sus funciones, sus acciones contribuyen al logro de ese objetivo o de los objetivos estratégicos de la organización. 2, estamos hablando de conocer qué deben hacer los líderes y gerentes para pasar del trabajo tradicional al trabajo híbrido con éxito. Y esto va muy apegado a lo que tiene que ver con los estilos de liderazgo. Hay gente que tiene un estilo muy, digámoslo así, un estilo de supervisión, un estilo donde están ahí, que tienen que ver a la gente para poder entonces sentir que la gente está trabajando. Y esto implica un cambio de mentalidad y por ende tenemos que dedicarle un poquito de tiempo a conocer qué deben hacer los líderes y gerentes para poder hacer esta transición a trabajo tradicional al trabajo híbrido con éxito, con efectividad. El tercer objetivo tiene que ver con relacionarnos o relacionar todo lo que tiene que ver con este elemento del eje tiempo y el eje lugar con los impulsores críticos de la productividad. Estamos hablando cómo las personas, cuáles son esos aspectos críticos que se da dentro del trabajo y cómo combinar estos dos elementos y tomarlo en cuenta dentro del diseño para que sea también efectivo. Y por último, es el conocer las herramientas digitales que respondan a la necesidad de su organización en el marco del trabajo híbrido. Hay mucha gente que está pagando mucho dinero en licencias dentro de la organización y no lo está utilizando. Y por ende es importante ahora
poder hacer un levantamiento y saber cuáles son las aplicaciones que tiene, que incluyen esas licencias, para que entonces los colaboradores puedan utilizarla y poder entonces aprovechar más esa inversión que está haciendo la organización. Y esto nos lleva a unos contenidos fundamentales. Vamos entonces a ver cuáles son los contenidos por cada uno de estos objetivos. A ver. Ahora va. Ok, Ahora ok. va. Lo quito. Bueno, la base de los equipos híbridos. ¿Qué es y cómo funciona la gestión por objetivo? Los 5 pasos del proceso de gestión por objetivos, características de la gestión por objetivos, ventajas y desventajas de la gestión por objetivos y la relación de la gestión por objetivos y el trabajo remoto. Si vamos a ver estos 5 contenidos, vamos a ver los pros y los contras que nos permitan entonces analizar de por sí, de una manera u otra, esta tendencia está insertada en las organizaciones. Lo que vamos en este caso es a afinar un poco lo que tiene que ver cómo compartir los objetivos, cómo hacer que cada colaborador pueda definir sus actividades, definir sus objetivos de manera individual, pero también como equipo, y que entonces esos objetivos contribuyan a esos grandes objetivos y sirve y servirá para poder también evaluar el desempeño de esos colaboradores, y eso hace que haya mayor efectividad, porque entonces el colaborador está definiendo su accionar y por ende está de acuerdo en esa evaluación. Tenemos entonces el trabajo híbrido, cómo hacerlo bien. Vamos a analizar el caso de Fujitsu y otros casos de otras empresas que han hecho el transfer, han hecho ya la transición. Cómo podemos hacer que el trabajo remoto sea efectivo, qué deben hacer los líderes y gerentes, cuál es el lado positivo en el proceso de adaptación a la pandemia, y los elementos del trabajo híbrido: lugar y tiempo, trabajo y tareas, preferencia de los colaboradores, proyecto y el flujo de trabajo, inclusión y equidad. Y por último, todo lo que tiene que ver con la tecnología, las herramientas digitales que lograrán el éxito en el trabajo híbrido y tipos de encuentros virtuales. ¿Cuáles son esos encuentros que debemos de tener? ¿Qué objetivos van a tener esos encuentros? Para que ese constante reunirse no afecte la productividad en el equipo. Entonces, a grosso modo, lo que nosotros vamos a ver en esta capacitación en las fechas que ya Jolene les planteó. Super Steel. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de las personas que están conectadas que deseen hacer sobre la información de esta capacitación? Se les va a estar compartiendo a todos por email, ya que tenemos el registro, ¿verdad? Por su participación. Así que les agradecemos, ¿verdad? Que pueden buscar la información también en nuestras redes sociales, que está también la promoción. Así que por haberse conectado en nuestro masterclass tiene un descuento especial para ustedes que se conectan de un 20%, así que pueden estar llamándonos y contactándonos para poder matricularlos en el curso. Así que gracias, Steel. Gracias a ti, Jolene. Y gracias a todos los que se conectaron. Que tengan buenas tardes. Gracias, igual. Bye, bye.